micro y pasamos a la segunda parte. O sea, nosotros vamos a recoger todo lo que están diciendo, ¿sí? Nosotros, como activistas que somos, vamos a recoger todo lo que están diciendo, tanto ustedes como el público, y vamos a redactar una memoria y se lo vamos a plasmar al Ministerio del Exterior, que ha financiado este proyecto. Pero nosotros estamos más en la parte de hacer, como decía José Manuel antes, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Si hay que secundar, si hay que secundar una manifestación, si hay que firmar un escrito, nosotros vamos a estar ahí. Si hay que asesorar, nosotros vamos a estar ahí. Pero nosotros queremos meter las manos en el asunto, nosotros queremos hacer las cosas, nosotros no queremos esperar por nadie. Entendemos que estamos en la parte de la ciudadanía y queremos utilizar las cotas, las pequeñas cotas que hay, las queremos utilizar. Entonces aquí es donde viene la segunda parte, ¿no? Aquí, este señor se llama Hamed Abdel Samad, ¿no? Él escribió un libro que se llama El fascismo, ¿no? O sea, el Islam es fascismo, ¿no? Iguala lo que es una cosa a la otra, o sea, el Islam es el fascismo, ¿no? Entonces cogió una periodista, si quieren entran en la web, en el artículo, y se recorrió desde Alemania, Francia, o sea, Alemania, Bruselas, Francia y España, y fue pasando por todas las mezquitas, haciendo un diálogo entre una persona que es un radical que va directamente a por el Islam, ¿no? Directamente con las personas encargadas de cada una de las mezquitas, ¿no? Entonces se armaba una, si ven el documental es bestial, ¿no? Porque esta persona tiene un discurso muy agresivo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con el discurso de esta persona, pero me pareció muy interesante lo que sucedió en el documental, y es que esta persona se enfrentaba a los representantes del Islam y les decía, no, porque ustedes son fascistas, ustedes no son fascistas, si ustedes dicen lo que dice el Islam, ustedes son fascistas. Entonces lo iba enfrentando uno a uno. Y cuando llegó a la banlieue de París, dice, este es el gran problema de esta época. Cuando llegó a la banlieue de París y vio a los jóvenes que están excluidos de la sociedad, es cuando dice, este es el gran problema de nuestra época. Este potencial inexplotado es la fuente de luego todas las desgracias. Piensen que nosotros en este proyecto también hablamos de seguridad, integración, crecimiento. Claro, el Ministerio quiere que juguemos ese juego, es decir, si no se integran nos pone bomba. Relacionan la integración, esa mala palabra, con lo otro. Estamos hablando de todo eso. Y este señor en el documental tenía 4 escoltas, ¿vale? Tenía 4 escoltas. Estamos hablando de eso. El Ministerio quiere que hablemos de eso, pero nosotros como ciudadanía, nosotros queremos saber qué podemos hacer. Entonces, cuando este hombre se da cuenta y dice, esta es la verdadera plaga de nuestra época, esta juventud, esta parte de la sociedad que está siendo expulsada y este potencial que nos está explotando. Entonces ahí es donde entramos a la segunda parte de la charla, donde el modelo de crecimiento que tenemos actualmente influye en la falta de integración. O sea que no es tanto un problema de que tú tengas una cultura y yo tenga otra, sino que estamos todos en la supervivencia y estamos unos contra los otros. Entonces ese es el planteamiento. Y luego cuando acabemos podemos compartir todas las campañas que podamos hacer y que podamos apoyarle. Pero nos gustaría saber qué podemos hacer ya. O sea, la gente cuando salga de aquí, ¿qué puede hacer? No ir al ministerio y cambiar la ley, que eso está bien, les vamos a apoyar. Pero ¿qué podemos hacer ya? Ya, directamente, oye, ¿qué puedes hacer tú por mejorar que nuestros nuevos vecinos tengan una mejor vida? Simplemente, si quieres, empieza tú y cerramos la ronda hacia allá. Bueno, o si quieres, lo dejas para el final. Sí, vale. O si quieres, yo empiezo. Bueno, yo con respecto a lo que está planteando Álvaro, yo creo que ahí es donde está el nudo gordiano de la cuestión, ¿no? Cuando el crecimiento que nos planteamos es un crecimiento que no piensa en los habitantes de un lugar, sino que el crecimiento se basa en un modelo economicista, y estoy hablando ahora de Canarias puramente, pero lo podemos trasladar a cualquier otro entorno. Cuando es un modelo economicista extractivo, donde lo único que se hace es diseñar modelos para extraer la economía de ese lugar y en definitiva sacar lo más posible, en lugar de hacer un modelo de crecimiento, llamémoslo circular, donde la riqueza se queda y genera una espiral virtuosa que nos hace crecer, pero desde aquí y hacia nosotros. Esa es la clave, es decir, para mí es la clave. Cuando hablamos aquí de turismo,
sí, el turismo es la primera industria, todo esto está muy bien, pero yo, antes de la crisis, porque también para poder hablar de esto tienes que hablar con la gente, ¿no? Yo oía a las camareras de piso, por ejemplo, que atendían a lo mejor 10 habitaciones en una jornada y cobraban un salario, a lo mejor no era un gran salario, pero cobraban X salario, y hoy en día tienen que atender 15 o 20 con menos salario. Si eso no le llaman economía extractiva, díganme cómo la llamo. Y estoy poniendo un ejemplo sencillo, que yo creo que todo el mundo lo puede visualizar, y además no me lo estoy inventando yo. Hay situaciones, con respecto a lo que comentabas de comisiones obreras, yo he sido también miembro de comisiones obreras, he sido presidente del comité de empresa de la empresa anterior en la que yo estaba, y por lo tanto, bueno, de esos temas, pues sé. Y es un tema que para mí es un ejemplo, pero lo podemos llevar a cualquiera de las situaciones que estamos teniendo hoy en día. El tema del empleo hoy en día es precario. El paro se dice que está disminuyendo, pero cuando empezamos a ver los números no salen de la seguridad social. La seguridad social no ingresa más. Eso significa que habrá más gente trabajando, pero cotizan menos. Con esos dos ejemplos creo que estamos viendo claramente que el crecimiento es irreal. Es un crecimiento para unos, pero luego para esta sociedad no. Y por lo tanto, entendemos que tiene que haber un modelo de economía más circular, donde aquí el turismo, por ejemplo, se lleva adelante, pero donde, por ejemplo, la autosuficiencia energética nos permita que haya producción energética propia que haga que el dinero que pagamos por esa energía se quede aquí y que, en definitiva, genere economía interna. Pongo ese ejemplo como puedo poner el tema de la autosuficiencia alimentaria. Aquí hablamos mucho de la agricultura, pero se habla sobre todo de una agricultura de exportación. Lo que hacemos es, la energía, el sol que tenemos, lo único que nos estamos dedicando es a captarlo y exportarlo. Esa es la historia de Canarias. En forma de sal, en forma de plátano, de tomates, de caña de azúcar y ahora turismo. Lo dejo ahí porque yo creo que con lo que he dicho se puede ya uno quedar pensando en algo, ¿no? Hay que cambiar el modelo económico para crecer de manera diferente. Yo lo que creo que primero hay que tener mucha facilidad para todas las personas que están aquí, que vengan legalmente, que en primer lugar, nada más que venga, porque cuando va a buscar trabajo, dice no, usted no tiene residencia, no podemos dar alta, no podemos dar trabajo. Entonces, para que tenga un documento cuando una persona está buscando trabajo, que le den trabajo legalmente y que le paguen seguros sociales, empresa o gobierno le pague para que le ayuden y esa gente gane algo. Porque realmente no hay sistema, ningún sistema. Hay mucha gente que quiere venir, no hay programa como pueden venir, quieren invertir. Estoy diciendo hace tiempo, aquí toda la calle La Naval, calle Juan Rejón, todos Partezán, todos en Dues tenemos muchos empleados. Están marchando porque antes era Puerto Franco, ya no hay Puerto Franco. Entonces hay que buscar una forma para crear empleo. ¿Cómo podemos crear empleo? Cuando una persona viene, va a buscar trabajo, no, usted no tiene permiso de trabajo, usted no tiene residencia, hay que hacer un documento para que pueda dar alta y puede cobrar algo, puede vivir. Si no, van a robar por ahí, van mendigando por ahí. Eso, para evitar eso, crear empleo, hay que buscar un sistema. No hay un sistema, porque hay mucha gente de mi país mismo, o de fuera de europeo, hay mucha gente que quiere invertir, quiere venir aquí a trabajar y quieren dar trabajo, pero claro que no hay facilidades. Siempre lo he dicho, el turismo siempre crea economía. Hay mucho, entonces hay que buscar una forma de lo que dije, y repito, que la única forma, para hacerlo, para llegar al gobierno, tenemos que apuntar 10 o 12 puntos importantes que podemos hacer. Así vaya cogiendo firmas para llegar, qué es lo que el punto es correcto para no equivocarnos. Gracias. Sí, porque Pablo, el turismo no solo genera, es decir, no solo es el turismo que genera empleo, hay varios factores que generan empleo. Y eso es lo que estamos apuntando ahora, que la sociedad se integre, no desde el punto de vista atractivo, como decía José Manuel, solo el turismo, sino que hay más empleo, hay más gente económico, se puede hacer el empleo,
Y volviendo a lo que decía José Manuel, es decir, el canario utiliza el sol para broncear a los alemanes o a los turistas que vienen de acá, y son los alemanes, los daneses, utilizan su sol para producir energía. Es decir, nosotros estamos perdiendo sol, y por eso hay un fenómeno que se llama la maldición de los recursos naturales, y es que en aquellos sistemas donde mayores recursos hay, dígase África, Canarias, India, son los países terceros, países extranjeros, que vienen a explotar esos recursos, que pagan un arancel o unos impuestos a caciques, a terratenientes, y luego eso no se refleja en la ciudadanía, eso no se refleja en el empleo de la gente. Entonces, creo que sería conveniente utilizar el punto estratégico en el que se encuentra Canarias como países, como región entre tres continentes, para trasladar eso, ¿no? En la formación, que Canarias sea referente en tratamiento de aguas, en utilizar fuentes alternativas como es el sol y demás. Creo que aportaría más a países terceros que vienen, porque encontramos que en los años 2008 o así, venían pateras a Canarias, venían gente que eran nuevos vecinos, pero nuevos vecinos de tránsito, ¿no? Utilizaban Canarias para luego, una vez en Canarias, pues ir a Europa. Yo creo que sería mejor formar a la gente y formarlo en esos conocimientos, en aprovechar los propios recursos de sus propios países para generar una energía fuerte y sostenible. Antes de hablar de las incidencias, de los desafíos de la participación ciudadana o de la integración sobre la economía y sobre todo aquí en Canarias, pues dos cosas sobre la intervención tuya. El que va a la banlieue de París y descubre al montón de personas, hijo de inmigrante, me imagino que es eso, y también franceses que están ahí, apartados, aislados, se crea a través de la palabra integración. Porque cuando un político, una autoridad, insiste en la integración, muchas de las veces lo que hace para intentar solventarlo es una asimilación. Y la asimilación no sirve. Hemos visto lo que ha pasado en Francia, harán ahora como 4 o 5 años, en las afueras de París, con los coches quemados durante más de un mes, que los franceses estaban asombrados. También se está viendo que parte de la gente que están yendo, y con referencia al escritor a Ahmed Abdel-Sam, Islamic Fascism, ¿quién están moviéndose para ir a la jihad? ¿Quién está reventando Europa? Son hijos, son personas que han nacido en Europa, no son inmigrantes. Eso es la asimilación que se hace para no hacer una participación ciudadana. Porque cuando hablamos de participación ciudadana, yo puedo ir al ayuntamiento, yo puedo asistir a un pleno, puedo ir a la asociación de vecinos, aunque tenga yo una residencia solamente. Pero cuando tú me hablas de integración, la otra persona, si no lo asimila, lo que hace es decir que tú tienes que dejar parte de lo que tú traes de tus orígenes para adaptarte a la realidad del país que te acoge. Y en el tema económico, l'entremangerie de Ops es lo que nos pasa ahora a nivel mundial, y más aquí en Canarias, donde prevalece el que más puede y el que más tiene medio económico. Y cuando se aplica eso en la economía, suele pasar lo siguiente: el que invierte suele ser muchas de las veces egoísta, porque pone un duro y lo que espera es el doble o el triple, y no reparte. ¿Y en quién influye esta parte negativa? En el trabajador. El caso de las camareras, que hacían 10 camas con un salario más elevado al que tienen, que ahora están haciendo 15. Pero también está la gente que trabaja en el campo, que lo están sufriendo. Antes había más mascarillas para protegerse contra los fitosanitarios, y hoy no. ¿Cuántas personas han enfermado que yo conozco de inmigrante? Así. La escala que permitía a que los africanos en época de bonanza
fueran las personas que sembraban el plátano, el tomate, y a escala, o en una escala superior, las mujeres españolas que estaban en las empresas empaquetando, con esta economía revertida, donde gana más el empresario, donde se menosprecia al trabajador, y además el escalón que tenemos como trabajadores, que son los sindicatos, se ha hecho un trabajo en los medios de comunicación para menospreciar. Es cierto que también que ciertos delegados sindicales no hacen su trabajo, para menospreciar este escalón, este hábito que tienen los trabajadores para poder negociar lo que son los convenios, para poder hablar de salarios. Los empresarios, el mundo empresarial ha trabajado para que los medios de comunicación hablen mal de los sindicatos. Y como nosotros como sociedad, lo que nos preocupa muchas las veces es lo que se dice en los medios, no vamos más allá de ello, también se ha decrecido esta atención, esta complicidad que debe de haber entre agentes sociales y trabajadores. Y el empresario siempre va a tirar por la parte que le interesa, ganar más dinero. Y en Canarias, sinceramente, deberíamos de ser una pequeña Guinea Ecuatorial. No en dictadura, sino en riqueza. Casi 2 millones de habitantes y recibimos alrededor de 3 millones de turistas. ¿Y dónde se refleja esta entrada de dinero en la población canaria? Lo dejo ahí, ¿dónde se refleja? Lo dejo ahí. Deberíamos también de diversificar para que esta economía de Canarias no sea solamente sustentada en la hostelería. Más cuando los empresarios ni siquiera invierten ahora en los hoteles. Los hoteles que tenemos son los mismos de hace tiempo. ¿Y qué hay que hacer? Aporto. Dejémonos de siempre, entrecomillado, sectorizar lo que es un bien común y que requiere un movimiento y una participación valiente, constante. Parto desde las pequeñas manifestaciones que pueden haber en el barrio, porque no nos abren, por ejemplo, la casa del vecino, las asociaciones de vecinos, perdona, y que la gente esté ahí. Hay que participar, porque los derechos que se consiguen, para mantenerlos, hay que luchar por ellos. Cojo el caso de los inmigrantes. Nosotros nos manifestábamos cuando se hizo la directriz europea de la vergüenza. La gente no nos atendió, a menos que sean personas que estaban en el mundo de lo social, que se manifestaron. Abogados que trabajaban y que sabían que se estaban violando derechos, estuvieron allí y hasta presentaron un recurso a nivel europeo. Entre ellos estaba Joaquín Sagaceta, que yo creo que todo el mundo conoce. Pocos españoles vinieron a por nosotros y no tuvimos el apoyo. Y con el tiempo no somos nosotros solo. Ahora estamos en la misma situación los españoles como la población inmigrante, y en términos económicos y en términos laborales. Así que los cambios tienen que partir desde la conciencia, desde la casa, desde el instituto, desde el colegio. Porque si no, los que más tienen, los que más invierten, van a seguir domándonos, utilizándonos y sacando provecho, haciendo que esta participación ciudadana se vea desde lejos, creando la diferencia entre lo que son los canarios con la población inmigrante que puede estar aquí aportando económicamente, socialmente, culturalmente. Bueno, yo lo que quería agregar también era el tema de, por ejemplo, los autónomos. Lo que se paga a los autónomos en toda España es de lo más caro. Por ejemplo, y eso es un problema, ¿no? Para todo el que quiera empezar, que quiera hacer su emprendimiento, tiene unos costos muy elevados. Por ejemplo, en Noruega no se paga absolutamente nada hasta que uno no hace una cierta cantidad, que son 50.000 coronas,
unos 6.000 euros, no se paga. Inclusive hay trabajos que si no se gana mucho más de eso, se pueden declarar como hobby y bueno, puede ser una actividad secundaria, ¿no? Una actividad que uno más o menos gane normal y pueda vivir de eso, pero si uno tiene una segunda entrada por alguna otra cosa que hace, eso se considera hobby y no tiene que pagar ningún impuesto. Creo que eso es lo que yo podría aportar, porque yo además no estoy tan interiorizada como yo sigo, no hace tanto que estoy y estoy en la zona de los noruegos. Lo que yo veo es eso, el tema de los autónomos, y bueno, lo que ellos dicen sí que también lo he escuchado, pero no tengo propiedad como para comentar mucho más sobre eso. Sí, no, yo quería apuntar dos cosas. Una tiene que ver con lo que dice Gabriela, es decir, tenemos que tomar conciencia que hay otra de las cosas que pasa en este país, es que se impide el autoempleo, sistemáticamente se dificulta y se impide, y ese puede ser uno de los mejores motores para el crecimiento real de la economía real, y yo creo que eso, como tú decías, en Noruega, en Inglaterra, por ejemplo, pasa lo mismo. Hasta que no ganas 50.000 euros de volumen de negocio, no tienes que pagar, y la cantidad que había que pagar creo que era poco, 20 libras o 30, es muy poco dinero. Y por otro lado, yo sí tengo que decir, y lo digo porque yo soy empresario también, y tengo muchos amigos empresarios, y hay empresarios y empresarios. Y yo considero que aquellos empresarios que lo único fin que tienen es extraer de la economía para enriquecerse solamente sin que haya un reparto de esa riqueza, yo de entrada digo que no son empresarios. Son otra cosa, son especuladores. Y yo quiero diferenciar claramente lo que es un empresario de un especulador. Y lo quiero dejar claro porque para mí las personas que generan especulación es otra cosa. ¿Vale?